A mí me parece verdaderamente increíble cómo la decisión de unas 5, 20, 50 personas puede afectar tanto, pero tanto, la vida de, no sé, hablando de un número, 5 millones de personas. Me conmociona mucho porque precisamente creo que así son las guerras. Por la decisión de pocos se afectan muchísimas personas. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo aprendemos a través de la música, aprendemos de la guerra. Vamos a ver cómo podemos cobrar energía a través de la música, y creo que uno de los puntos también más importantes es cómo la música memora y honra siempre la memoria de los caídos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Roca, donde hablamos de música, arte rock o todo lo contrario. Mi nombre es Rubén y primero, antes de arrancar, les quiero agradecer con el alma por todos los mensajes, las llamadas que me han hecho, haciéndome saber de que, bueno, extrañaban un nuevo episodio del programa, que había pasado. Y la verdad es que si estuvieron atentos a las historias o a mis redes, pudieron ver que no sé, estuve un poco enfermo, etc. Bueno, el caso está en que les quiero agradecer por haber estado pendiente, y bueno, que está un nuevo episodio y venimos con un par de programaciones que vienen estupendas. Les quiero pedir que por favor me sigan en las redes sociales. Me pueden seguir en mi cuenta personal o en la cuenta de Roca. Es @rocapodcast en todas las redes sociales, y arroba Rubén DBL, que es mi cuenta personal. Ahí, no sé, van a estar al tanto de todos. Bueno, como ya lo vieron en el título de este episodio, voy a hablar de un tema que me conmociona mucho, y es acerca de la guerra, ¿no? Y cómo la música hace referencia tanto a la guerra, cómo siempre nos ha impactado. Y honestamente es un tema bastante ajeno para mí, porque nunca he vivido en un país que tenga un conflicto bélico, no sé, o un conflicto verdaderamente grande, más allá de las protestas que vivimos en mi país, en Venezuela. Obviamente hago una aclaratoria de que la escala del daño que causa la guerra en un país, yo por ejemplo nunca la he vivido. Y no sé, tal vez no deba mucho incluso hasta hablar del tema, pero sí voy a hablar de lo poco que sé o lo poco que he aprendido por medio, por lo menos, de la música. Y la verdad es que todos los conflictos y las guerras tienen algo en común, que es lo peor, y es que muere gente que no debía morir. Sufren los que no deberían sufrir, y las consecuencias no es de, como lo dije en la introducción, no es de los 5, 15, 50 personas, sino son de los otros 5 millones. Así que bueno, no me voy a extender en lo que pienso realmente de la situación de la guerra, ya que personalmente me afecta muchísimo. Desde que formé mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi mamá, obviamente todo el resto de mis familiares. Ver imágenes de la guerra o todo lo que acontece durante la guerra me quiebra mucho, y es como no lo puedo evitar, no tener esa empatía, y a la vez como no tener esa frustración de querer hacer algo más como para que no padezcan tantas personas, ¿no? Pero obviamente se sale de mis manos, y es bastante difícil. Lo que sí me voy a extender es un poco en algunos temas musicales que hacen referencia a la guerra o a conflictos modernos, que por ahí, bueno, ya lo vamos a ir hablando. Te me iba a adelantar a un par de cosas que quería hablar.
Les cuento que este tema yo, por ejemplo, lo he tenido presente desde hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando comenzaron las protestas en mi país, en mi playlist que sonaba música aleatoria, casi siempre me gustaba como, no sé, bueno, ya me conocen un poco si lo han visto los episodios anteriores, pero en fin, buscando variedad y tal. Recuerdo que sonaban canciones que hacían referencia a conflictos, a guerras, a oposiciones políticas. Y a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Y llegó un punto en que dije, nada, tengo que crear un playlist con todos los temas que conozco que hablan de guerra y estos conflictos y cómo las historias se repiten y volvemos a ser espectadores de la crueldad, ¿no? Y por acá noté como algunos de los temas. Hay N cantidad de temas. La mayoría de los temas que yo escuché son anglo, muy pocos en español. Y sé que voy a mencionar, supongamos, unos 10, pero hay como 600. Y tal vez ustedes hasta sepan muchísimo más que yo. Así que bueno, les pido que me etiqueten o me las nombren en los comentarios cuáles son esas canciones que hablan de la guerra o de conflictos que yo no mencioné. Y así yo también me meto un poco más en onda de la música. Entre las primeras canciones que voy a mencionar está una de Pearl Jam que se llama Worldwide Suicide. Esta canción tiene una frase que dice: Look in the eye of the fallen. You got to know that there's another way. There's another way. Mira en el ojo de aquellas personas que han caído, ¿no? Y hace referencia a todos los que han muerto en nombre de la verdad o en nombre de la libertad. Y nos llama como a una reflexión, como que date cuenta que puede haber una manera más pacífica de resolver las cosas o por lo menos no que mueran las personas, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención. Y así Pearl Jam, como tiene este tema, tiene Do the Evolution y un par más que hablan de conflictos políticos o de oposición política, etcétera. Otro tema que particularmente cuando eran las manifestaciones en mi país me llamaba la atención porque el videoclip me incitaba como a ir a reventar en contra de quien estábamos protestando, ¿no? Es la canción de The Pretenders, de los Foo Fighters, y habla de la inconformidad con los políticos y cómo la ciudadanía se enfrenta a esto, ¿no? Y el video es brutal porque vemos como las dos barreras y en cómo estas se enfrentan y hay como una batalla más lo confrontante que es la letra. Me fascina. Sí, da como mucha energía. Por eso al principio rescaté como que hablaremos también de cómo muchas de las canciones que escuchamos nos dan cierta energía. Otro tema que, bueno, este es uno de mis favoritos también, casi que todos son mis favoritos, bueno, lo lamento, pero la verdad es que rescaté los que más me han gustado y es Megalomaniac de Incubus. Nada, aprendiendo la letra y viendo el videoclip podrán observar cómo es una obra de arte y cómo refleja la megalomanía que obtienen todos los líderes políticos o los líderes que inducen a la guerra y cómo estos son tan ciegos y se creen prácticamente dioses, como que todopoderosos y que nada los puede detener. Eso me da una bronca increíble que creo que es natural en todas las personas. Pero bueno, es un tema que lo escucho y con mucha energía. Igual les recomiendo que hagan un repaso por estos temas y van a ver. Hay un tema que me gustó también mucho que es Give Me Some Truth de John Lennon. Habla de la inconformidad política. También había un conflicto entre medio de que se estaba por ir a la guerra en los Estados Unidos o invadiendo otros países en nombre de la libertad, etcétera. Que como lo mencioné, no voy a opinar porque la verdad, primero no soy politólogo ni no sé nada de geopolítica como para estar dando una opinión bien certera. Solamente
No, es heavy, es heavy. La verdad que, bueno, en fin. Hay una que se llama Buy Up, la de System of a Down, que es un palo. Esa canción es, no sé, pero una de las frases que rescato es la que dice: Why don't the president fight the war? Why do they always send the poor? Como, ¿por qué los presidentes no se enfrentan ellos mismos como en la guerra, ¿no? Y porque siempre tienen que enviar a los pobres. Y cuando hablamos de pobres no se quiere, no siempre se refiere al 100% a las personas que económicamente no están estables, sino que se refiere a todo aquel que es llamado a luchar en nombre de la libertad y a veces de manera injusta. Y, y cuando yo recuerdo que escuchaba esta parte, yo me imaginaba, bueno, si este líder político tiene bronca con este líder político, ¿por qué no se caen a piña y el que gane ganó? Pero no nos meten a todos en ese paquete y después dicen: miren, fui, peleé con este, gané y no sé, estamos disputando esto, así que lo obtenemos, lo tuvimos como país. Así que, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, y bueno, System of a Down, ellos son armenios de origen, ellos son de Armenia. Y Armenia es un país que estaba en conflicto con sus países alrededores desde hace muchísimos años, siglos incluso, y en 1900, entre 1910 y 1920 hubo un genocidio que al parecer no es como reconocido mundialmente como genocidio, y es algo que por lo menos System of a Down lo ha dado a conocer muchísimo. Y justo en el 2017, 2018 más o menos, hubo un ataque y se esperaba en Armenia, se esperaba que hubiese nuevamente un genocidio porque Armenia no es un país como que está 100% preparado como para defenderse, ¿no? Y las canciones se llaman Protect the Land y Genocide Humanoids, que son también, son ambos piezas centrales como para comprender lo que se vive en la guerra. Y hay uno que es muy famoso, que es la de ¿cómo es que se llama? The Cranberries, la canción Zombie, que en realidad el origen de esa canción es porque en un conflicto entre los británicos y creo que los finlandeses, me parece. Nada, habían como guerrilleros. Sí, era un conflicto militar que era entre estos dos países. Y entre esos enfrentamientos pusieron explosivos en un canasto de basura de plástico, y lamentablemente se acercaron dos niños a este canasto de basura y perdieron la vida. Y fue algo que choqueó mucho a Dolores O'Riordan y compuso esta canción. Dijo que estaba cerca estaban en Inglaterra y era imposible no pensar en lo que había sucedido, porque estaba muy cerca de donde sucedió esta atrocidad. Y ella dice que, de hecho, ella dice en la canción algo que todos deberíamos tener presentes, que ahora lo estamos viendo como con Rusia y con Ucrania, que en parte dicen la están como agarrando con los rusos, y no me refiero a los políticos o a las cabezas políticas, sino me refiero a los grupos sociales, como yo decir, como civil de esta sociedad, digo como los rusos son esto, o los rusos no merecen vivir, o podría decir cualquier cosa en contra de ellos, cuando en realidad los rusos no tienen nada que ver con esto. Como lo vengo repitiendo, es la decisión de unas pocas personas las que las llevan a estos grandes conflictos, y es lamentable, es demasiado, no sé, me saca la piedra enorme. El punto está en que no sé por qué les venía contando esto. Listo, porque Dolores O'Riordan, ella decía
que por más que la gente de su país o el gobierno de su país, de donde ella es originaria, haya atacado a los británicos, no, no significa que ella también sea asesina. Y es verdad, en la actualidad creo que no debemos tener nada en contra de los rusos como tal, como civilización o como población, porque no tienen en la absoluta la culpa de lo que está pasando. Podemos fácilmente señalar de quién es la culpa. Es difícil a veces como que que no haya polarización y que todo se incline hacia un lado de la balanza, porque hay personas que creen que el villano es el bueno y hay personas que creen que el bueno es el villano. Y nada, se vuelve un tema complicado. Pero no me voy a meter en esas aguas profundas. Seguiré relatándoles. Uno de los últimos temas que voy a traer a colación es uno de las últimas canciones que sacó Foo Fighters en su último álbum, Medicine at Midnight. Y hay una canción que se llama Waiting on a War. Y en esta canción él relata que la compuso un día que iba llevando a su hija, creo que es Violet, al colegio. Y debe ser que la nena, escuchando las noticias o viendo cómo estaba el clima político en ese momento, con Corea del Norte, etcétera, le dijo: papi, vamos a ir a una guerra. Y él recalca algo que me encantó mucho y lo adopté como que es cierto. ¿Cómo es posible que un niño, alguien, no sé, alguien menor de 15 años, para decir una edad, esté pendiente de si va a haber una guerra o no? Cuando son esos, son niños, deberían estar pendientes como de aprender, de jugar, de tener nuevos talentos, etcétera. Y es lamentable que estén asustados, como él también relata que de niño estaba asustado, pensando que estallaría una guerra, y de eso trata un poco la canción y me gusta mucho. Y por último les hablo hay una canción que se llama Guerra, que es de Residente. Y en su último álbum, que se llama Residente, bueno, su primer y hasta ahora el único álbum que ha sacado, este tema, luego les podría hablar un poco más detalladamente, pero todo el álbum es muy conceptual. Y él se hizo una prueba de ADN para ver de dónde procedía, y un porcentaje de su ADN es de Armenia. Y él estuvo en Armenia entonces él visitó varios de los países de donde procedía su ADN para componer canciones al respecto, ¿no? Y estando en Armenia, los de Azerbaiyán atacaron y no pudo concluir la grabación ahí, tuvo que irse a otro lugar. En fin, el caso está en que vivió la guerra en primera persona, y esto lo llevó a componer tremendo temazo. Les recomiendo que si quieren comprender un poco más lo heavy de una guerra, es como vean este video y escuchen la canción, cómo él relata poco a poco todo lo que significa la guerra. Es un video muy genial y es una letra muy completa como para nosotros en español poder comprender la guerra y todos los heavy que son estos conflictos, ¿no? De hecho, la canción, la parte de los tambores fueron grabados por niños de Osetia del Sur, que obviamente son países que conviven con conflictos y con momentos bélicos. Y la parte del coro es que es espeluznante. Tienen que escucharlo, es muy bueno. Fue por un cono checheno. Así que podríamos decir que son las voces de la guerra. Es muy, muy genial. Yo creo que el primer contacto que yo tuve con algo que podría llamarse como un conflicto grave, recuerdo que tenía como 6 años cuando sucedió esto, donde había un tanque de guerra que estaba entrando a Miraflores. Yo no recuerdo
nada de lo que era a nivel de conceptos, pero sí recuerdo que era un tanque subiendo unas escaleras y estaba mi familia como medio timbrada, como no entendía yo muy bien la situación. Y yo pensaba que estaba viendo una película, que era un tanque subiendo por unas escaleras, como, bueno, una película, pero la verdad no recuerdo nada más, solamente recuerdo un tanque como subiendo y nada más, no recuerdo nada más. Eh, creo que esa fue una de las cosas que yo creo que recuerdo de lo que viví, que se podría acercar a un conflicto bélico. Eh, Nunca he estado como en guerra, más allá de, como les dije al principio, de protestas y todo esto. Y de hecho hasta pensé que en el mundo, en Latinoamérica, no hemos tenido realmente una guerra como tal, que un país se enfrente a otro y que traiga consecuencias fatales por millones o centenares, como está sucediendo, por ejemplo, actualmente en Ucrania y que es muy lamentable, ¿no? El caso, cuando me metí en Wikipedia, vi que contando nada más desde la Primera Guerra Mundial, ya países latinoamericanos participaron en guerras, tal vez políticamente, como diplomáticamente o como tomando las armas, ¿no? Y me impactó muchísimo porque han habido conflictos increíbles. Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, hubo una guerra civil en Paraguay, hubo una guerra civil en Costa Rica, en Puerto Rico, cuando intentaron hacerse independientes y nada, terminaron colonizados, que también es chimbísimo. Eh, Está la lucha contra bandidos, que creo que era Cuba Estados Unidos con Cuba y tal. Y así hay una cantidad increíble que incluso Venezuela estaba en estos conflictos, pero repito, no ha sido a un nivel tan grande trágicamente como las guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría. O la actual guerra que se está viviendo, o los conflictos en la franja de Gaza, etcétera. Y así han habido increíbles. Creo que una de las más notables que ha sucedido en Sudamérica ha sido la guerra de las Malvinas, cuando se estaba disputando el dominio de la isla, los argentinos contra los británicos. Y que nuevamente eso trajo como un resentimiento en cierta forma hacia Chile, porque Chile, no me sé al 100% la historia, pero tengo entendido que colaboró con los británicos y siempre ha habido como una bronca entre algunos chilenos y argentinos como por ese resentimiento, como que ustedes nos traicionaron, pero no tiene nada que ver. Es como culpar a las personas por el pecado original, por lo que hizo Adán y Eva, aquellas personas que son creyentes, y decir, si lo que hicieron ellos nos culpa a nosotros, cuando nada que ver. Como si culparan a mis hijos por las cosas que yo he hecho. No tiene nada que ver. Bueno, entonces como hay dos bandas que recuerdo haber escuchado sus canciones cuando estaba más chamo y que hablaban de la guerra, y yo no me lo tomaba un poco más deportivamente, me lo tomaba más por la onda de wow, qué mensaje lleva, pero no comprendía 100% a lo que iba, ¿no? Una se llama Soy del 2 de abril, que es de Ataque 77, un palazo, y la otra se llama Amor Suicida, de 2 minutos, que la tocaba siempre en la guitarra, siempre la estaba cantando, pero estando aquí he comprendido un poco más qué significó que hayan ido personas a las Malvinas a batallar, que las hayan sacado de un día para otro y hasta con deseos de no ir. Y bueno, o personas tan jóvenes yendo a una guerra que nuevamente no les competía, ¿no? No les competía. No sé. Pero bueno, es muy heavy pensar perder a tu familia o a tus amigos o a tus seres queridos en una pelea que no te pertenece.
de manera tan trágica, verlos sufrir, verlos morir y a través de la música siento que podemos aprender todo esto por lo menos como para empatizar y nada, ser un poco más consciente de nuestros actos. Si bien no podemos cambiar el mundo, nosotros sí podemos cambiar y tener esa reflexión y esa onda, ¿no? Hay un documental que está en Apple TV Plus que se lo recomiendo, se llama 1971. Les recomiendo principalmente el episodio 1 porque habla de lo que sucedió en la década de los 60 y los 70, cuando más se habló de la guerra y de este llamado a paz y cómo los artistas se alzaron para hablar en contra de la guerra. Van a ver que está un álbum de Marvin Gaye, no sé cómo se pronuncia su apellido, que tiene un disco del 71 que todo habla de es temático de la guerra, de cómo se vive socialmente y cómo no quieren ir a la guerra y morir en la guerra. Nada, me pareció súper interesante, no lo había escuchado nunca, me dediqué a escuchar todo el disco y es brutal a nivel conceptual y es súper sencillo. Van a ver que no tiene nada de complex y está muy bueno. Y nada, vemos que todo esto que podemos aprender de la música no es un mensaje que solamente expresa lo que siente el músico, sino así como también llama a una reflexión, llama a una empatía, también como es un llamado como de atención a los que son políticos, a los que oprimen o a los que están como a la cabeza, que es muy difícil. La verdad que yo no creo que cambien tanto de opinión. No sé, tienen un nivel de malvado increíble. Así que bueno, para ya ir cerrando, es importante como recalcar que el papel que juega o han jugado los artistas en momentos de guerra. A veces hay personas que se han frenado de dar su opinión y es importante que opinen como mínimo para levantar la moral de aquellos que están padeciendo. Hay muchas personas que dicen, bueno, hay que separar al artista del arte. Pero eso es un tema que voy a tocar a profundidad en uno de estos próximos episodios que ya van a ver. Pero la verdad es que el artista siempre va a buscar la manera de decir las cosas como son. Y no importa si piensa igual que tú o diferente a ti, el artista solamente comunica lo que tiene que comunicar y la persona a la que le llega el mensaje es la cargada de interpretarlo y es creo que lo más importante, cómo lo interpretas las cosas, cómo te favorece y cómo lo digieres. Así que bueno, pero esto en cuanto al artista, separar al artista del arte, es un tema que lo voy a tocar en las próximas semanas y de manera un poco más amplia. Es difícil hablar del tema de la guerra. Yo quise hablar un poco acerca de lo que yo sé de la guerra y lo que he aprendido a través de la música, porque a eso a eso me dedico en este programa. Y quiero que ustedes se lo vacilen igual, quiero que lo disfruten. Si conocen temas que hablen de conflictos que no los haya mencionado, díganmelos acá en los comentarios. Y yo voy a estar buscando estos temas porque me interesa mucho saber acerca de otras de otras perspectivas que la verdad estoy pasando por alto o no las conozco en lo absoluto. No hablé de temas como War Pigs de Black Sabbath, Imagine de John Lennon, que es un ícono en cuanto a oponerse a la guerra, One de Metallica o Disposable Heroes, que es, no sé, Another Brick on the Wall de Pink Floyd, Rooster de Alice in Chains, y de Venezuela me gustó mucho. Hay una que se llama Terroristas, que es de Desorden Público, de uno de sus primeros álbumes, no recuerdo cuál ahora. Y recientemente Caramelos de Cianuro sacó un álbum
Y en la última canción se llama Kalashnikov. Y miren, Kalashnikov. La frase que dice al final me gusta muchísimo. Dice, yo soy la patria, yo soy el Estado. Soy comandante y tú eres mi soldado. Vas a morir y vas a morir callado. No hay ciudadano donde no hay ciudad. No tienes el lujo de la dignidad. Todo es relativo. Dime cuál es la verdad. Kalashnikov para matar está muy brutal. Para todos los que piensan que Caramelo de Cianuro son unos gallos. Tremendo temazo. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Estoy feliz, la verdad, de haber vuelto, de haber retomado el canal. Y nada, les recuerdo nuevamente, suscríbanse al canal para que puedan estar atentos de cuando suba los nuevos episodios. Se vienen episodios súper geniales que vine escribiendo durante todo este tiempo en el que estuve tranqui. Así que sé que lo van a disfrutar. Mi nombre es Rubén Villasmil. Gracias a todos por acompañarme hasta acá y espero que estén bien y a salvo con su familia. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.